8 de la mañana, 46 minutos. Bueno, en esta época en la que vivimos, en la que todo lo queremos hacer rápido, porque aparentemente nunca tenemos tiempo, dentro de esta vorágine parecería haber cosas que, aunque puedan tener muy buena intención, es preferible tomarse un poco más de tiempo. ¿Qué piensan sobre el tema del divorcio y en particular sobre ese proyecto de ley que ha presentado el diputado nacionalista Alejo Umpierres? Divorcio convencional administrativo, la posibilidad en 60 días, aparentemente, de tener el divorcio. Esto está a estudio del Parlamento, pero ya hay voces como la del Colegio de Abogados que no están de acuerdo. Vamos a ver cuáles son los puntos, cuáles son los déficits que se le encuentran a este proyecto y vamos a recibir a su director, el doctor Gastón Llanero, en la mañana de Arriba Gente. Muchas gracias por aceptar la invitación, doctor. ¿Cómo le va? Muchas Buen día. gracias. Buenos días. Bueno, ustedes manifiestan que el proyecto de ley presentado por el diputado Umpierres por lo menos genera algunos vacíos o tiene algunos errores que después, bueno, podrían tener importantes consecuencias. Claro, nosotros pensamos que en realidad el punto de partida del proyecto es razonable, es cierto, viene a solucionar o pretende solucionar determinados problemas como puede ser la duración de los procesos de divorcio. Procesos de divorcio que en nuestro país tienen dos posibles o tres posibles trámites. Sí. El divorcio causado por alguna de las causales establecidas en el Código, o el divorcio por sola voluntad de uno de los cónyuges, o el divorcio por mutuo consentimiento. Pero en realidad, a pesar de partir de un punto correcto, que es la duración, no se entiende por qué se llega a hacerle perder al divorcio la condición de la jurisdiccionalidad. Claro. ¿Por qué sacarlo del Poder Judicial? ¿Por qué pasarlo a un mero acto administrativo sin que, digamos, lo judicial intervenga? Un trámite. Exacto. Y creemos que eso en realidad constituye un error. El ordenamiento jurídico, no vamos a meternos en definiciones, pero el ordenamiento jurídico es un conjunto sistemático de normas que están regidos por determinados principios, entre ellos el principio de no contradicción, pero fundamentalmente encuentra una explicación sistemática dentro de ese conjunto de normas. Tocar o alterar o modificar alguna de ellas supone, en muchos casos, desajustes. Por ejemplo, cuando se dicta una sentencia de divorcio, una de las condiciones de las sentencias que dicta el Poder Judicial es que pasan en lo que se llama autoridad de cosa juzgada. A partir del transcurso de determinado tiempo, 15 días después del dictado de la sentencia, esa sentencia se transforma en verdad irrefutable. No admite una ulterior consideración. En cambio, un acto administrativo, como lo sería la decisión de un oficial del registro de Estado Civil en el sentido de dar por disuelto un vínculo matrimonial, es un acto administrativo que no pasa a la autoridad de cosa juzgada y eventualmente es siempre revisable, por lo menos siempre de oficio de parte de la propia administración. A partir del divorcio se generan una serie de efectos jurídicos trascendentes como son en relación a los bienes, en relación a las obligaciones alimentarias entre los cónyuges, no estamos hablando de los menores, que el proyecto lo deja aparte, pero aún entre los cónyuges, artículo 183 del Código Civil, se establece la obligación de concurrir o de colaborar en la congrua y decente sustentación de uno de los cónyuges, de los excónyuges, si es que lo necesita, y todo esto va a quedar supeditado colgado de un acto administrativo que eventualmente podría ser modificable. ¿Qué pasa con los bienes? Una de las consecuencias del divorcio es la disolución de la sociedad conyugal, que puede hacerse por trámite independiente o autónomo, o que es una de las consecuencias del divorcio. No solo el proyecto no prevé en forma alguna la comunicación de este divorcio administrativo al registro nacional de actos personales, que es el que registra esa nueva situación patrimonial de cada uno de esos excónyuges, sino que además no adquiriría una inmutabilidad esa nueva situación patrimonial como la adquiere con una sentencia dictada por un juez. Entonces, existen soluciones, no es que uno diga, no, esto está muy bien, no hay que modificar nada y no. A ver, el divorcio por mutuo consentimiento, siempre se habló en el país del divorcio remedio, el divorcio sanción. Nosotros tenemos, sí, divorcios causados que se fundamentan en la culpa
en principio, en la culpa de alguno de los dos cónyuges y eso se sanciona o se responde por parte del Estado con el divorcio. Ahora, existen el divorcio por mutuo consentimiento y el divorcio por sola voluntad que no exigen existencia de culpa. Y el divorcio por mutuo consentimiento no es nada distinto, no en el procedimiento, pero sí nada es distinto a lo que se está proponiendo en este proyecto. Hoy en día, el divorcio por mutuo consentimiento, las partes de común acuerdo se presentan ante el juzgado tienta la conciliación entre las partes, si no, ello no es posible, los convoca a una nueva audiencia a los 3 meses, si concurren y manifiestan nuevamente, los convoca a una nueva audiencia a los 3 meses y ahí se dicta sentencia. ¿Qué plazo pasaría en ese caso? Y ahí es más de 6 meses porque entre que se comparece, las audiencias, las fechas, de repente serán 8 o 9 meses, pero estos 3 meses que prevé el código no son números revelados por ninguna autoridad divina, es un número convencional. Si alguien entiende que esos tiempos son excesivos para lo que es la respuesta a la necesidad de la gente, está muy bien que se pueda modificar esa disposición, no se le quita la garantía de la jurisdiccionalidad al divorcio, los efectos jurídicos que despliega el divorcio se desplegarán exactamente como está previsto en el Código Civil y no quiero ser irrespetuoso, pero no inventando soluciones, que no es invento uruguayo porque existe en el mundo. O sea, uno de los argumentos para este cambio, que es los tiempos prolongados para concretar un divorcio, se podrían solucionar sin este proyecto. Exactamente, modificando la causal, el procedimiento de la causal del divorcio por mutuo consentimiento. Acortando esos plazos, obtenemos lo mismo, no tenemos que ajustar en ninguna forma las disposiciones legales. Y no nos metemos en ese problema de la autoridad de cosa juzgada o de la mutabilidad o variabilidad que pueda tener la decisión adquirida a través de un acto administrativo. Siempre que hablamos de modificaciones en determinado tipo de leyes que hace años nos vienen rigiendo, siempre se plantea, por unas y otras partes, el tratar de encontrarle sentido a por qué algo fue redactado de determinada manera. Y usted recién decía muy bien, estamos en otra época, parece que los tiempos son distintos. No es caprichoso que el juez en un divorcio intente una audiencia de conciliación, que si las partes manifiestan que están totalmente convencidas, haya una espera de 3 meses y un nuevo intento. Es decir, se supone que en ese momento el legislador pensó en la posibilidad de que muchas veces hay parejas que pasan por determinado tipo de crisis y cierto tiempo de alejamiento o de espera o del propio trámite del divorcio lleva a la posible reconsideración de esa situación. Uno siente que estos actos administrativos echan un poco por tierra ese factor humano y responden más a un factor que tiene que ver con la inmediatez del momento que estamos viviendo, sin entender que de repente esos plazos obedecen a otra cosa. Digo esto porque, por ejemplo, si hoy en la ley que permite el aborto no existieran los días de reflexión, seguramente la ley no hubiera salido, porque fue una de las cosas que más se peleó, el que se tomara un tiempo para reflexionar sobre la situación. Digo, lo vemos en ese caso y de repente no lo analizamos de la misma manera en cuál es el sentido. Claro, quien quiere divorciarse dice, che, tengo que esperar 3 meses más para volver a decir que me quiero separar de esta persona. Bueno, pero puede que no sean todos los casos así. Totalmente de acuerdo. Esta disposición del mutuo consentimiento en realidad fue incorporada en el Código Civil en 1907. No es novedosa. Y es cierto, partía de un supuesto en el cual, bueno, el matrimonio se consideraba el estado... La base de la familia. Exacto, y el estado civil deseable y esperable y demás. Con respecto... Estoy totalmente de acuerdo con ese tema del momento de reflexión y de reconsideración, pero además no es del todo cierta la comparación que se hace entre lo fácil que es casarse y lo difícil que se hace divorciarse. Por lo siguiente, el matrimonio, en realidad, nadie enfrenta al matrimonio para que se produzcan efectos jurídicos. Yo no conozco a nadie que diga, me quiero casar porque así los bienes que compro también son de ella o de él. No es verdad eso. Me quiero casar porque este es mi proyecto de vida, porque ese es el estado en el que quiero estar con esta persona. Y hoy en día, casamiento o unión concubinaria
igual. Claro. Pero Genera el divorcio, derechos. exacto, pero el divorcio no es una cosa que yo diga, mi proyecto de vida es sacarme de encima a esta persona. En realidad, yo lo que quiero, eso lo logro con armar las valijas e irme o irse. De hecho, se puede dar cuando uno quiere. Exacto. Porque también podemos decir que ningún juez ni nadie puede saber más que yo qué quiero decidir de mi vida. O sea, la instancia conciliatoria, ¿para qué? Como si yo no pudiera decidir, ¿no? Exactamente, es Todo cierto. tiene su discusión. Es cierto, pero el divorcio como procedimiento judicial es netamente productor de efectos jurídicos. El divorcio no es la dejé o lo dejé de querer. Eso es antes. El divorcio, simplemente viene a constatar un hecho y a darle determinada consecuencia jurídica a esa situación que ya se planteó. Distinto es el matrimonio. Entonces, ¿cómo voy a dejar la producción de efectos jurídicos trascendentes como respecto de los bienes? Yo no quiero aburrir con temas, pero cuando uno se casa... Sí, ¿por qué un acto administrativo no podría, por ejemplo, la pareja decir, tengo una casa, la vendemos 50% para cada uno? No sé, pongo un ejemplo. Claro. ¿Por qué un acto administrativo, como es el matrimonio, no podría resolver esa situación cuando hay acuerdo entre las partes, ¿no? No digo una situación complicada. El tema es que también existen acreedores terceros ajenos. Con el matrimonio se generan lo que, bueno, por lo menos en alguna época en facultad nos enseñaban como los 5 patrimonios. Está el patrimonio propio de cada uno de los cónyuges, está el patrimonio de la sociedad conyugal adquirido en conjunto por los cónyuges y están los patrimonios de la sociedad conyugal, pero adquirido por cada uno de ellos, por separado, y esos son los administrados por cada uno de los cónyuges. Durante la vigencia de esa sociedad conyugal, los acreedores de la sociedad, de cualquiera de los cónyuges, pueden perseguir los bienes integrantes del patrimonio propio del cónyuge y del patrimonio administrado por el cónyuge. Doctor, para ser claro, uno cuando se casa puede comprar autos y comprar casas, pero puede contraer deudas. Y a la hora del divorcio puede estar endeudado. ¿Quién está endeudado? ¿Él, ella o la sociedad? Lo determinan los acreedores contra quién van. Y lo peor es que a partir del divorcio, esa separación de patrimonios, de la disolución de la sociedad conyugal, consecuencia del divorcio, esa división de patrimonios termina, finaliza y queda todo en un solo patrimonio, de forma tal que cualquier acreedor de uno de los cónyuges podría ir contra los bienes adquiridos durante la sociedad conyugal por el otro. Entonces, no es tan fácil. Y además, lo que padece el proyecto, lo que me parece que le falta al proyecto, es el respeto por lo que se necesita de asesoramiento previo a la decisión de divorciarse. No tanto por el tema afectivo, si me reconcilio o no me reconcilio, que eso no es con abogado, eso será con, no es de nuestra disciplina, pero sí cuáles son las consecuencias, qué se puede pedir, qué se puede pretender, qué se va a obtener o cuál va a ser la condición en la que voy a quedar luego de este divorcio. Y ahí me parece que no estamos dando en la tecla, con el mayor de los respetos por el proyecto. Ese asesoramiento también lleva un costo, ¿no? Y probablemente es un costo que también se pretenda bajar con este proyecto. No tengo idea cuánto sale divorciarse, afortunadamente no he incurrido en esas áreas. Sí, el tema del costo es posible. En realidad me parece que este tipo de planteos de divorcio, cuando hay mucha plata, es más fácil decidirlo en sede administrativa. El problema más grande se va a presentar con la gente de menores recursos y de menores posibilidades, cuyas condiciones, luego del divorcio, la disolución del vínculo matrimonial, es más compleja y más complicada. Yo no advierto... claro, alguien me podrá decir, bueno, usted es abogado, está bien. Pero yo creo que el asesoramiento y la asistencia letrada frente a cualquier caso no es más que una... En realidad es una inversión, porque es defensa de los derechos, de la protección de los derechos de cada uno. Asistir a alguna de estas instancias sin asesoramiento me dejan en situación de desprotección. Ahora, doctor, de acuerdo a este anteproyecto, está estudio en el Parlamento, lo que yo siento es lo siguiente, no lo voy a decir obviamente en palabras técnicas porque no las entiendo. Siento que yo me caso hoy, contraigo matrimonio
se crea esa sociedad, de alguna manera, esto vendría a ser que este acto administrativo menor, lo siento jerárquicamente menor, pudiera ser revocado por alguien. Es decir, esta decisión que se toma en 60 días pudiera ser revocada, no sé, por el registro civil, por entender que este acto administrativo no puede... Esto me hace acordar aquello de que lo que Dios ha unido, que ni el hombre ni no sé cuánto lo separe, pero me da la sensación de que esta situación tiene una altura jerárquica mucho mayor que este acto administrativo que se viene. Entonces, como que no sabría si realmente quedó o no quedó divorciado, o si después de mucho tiempo puede llegar a haber una revocación de la situación, lo que sería catastrófico. Catastrófico por los terceros adquirentes de buena fe respecto de los bienes que integraban esa sociedad conjugal y que dejaron o que se dividieron, o que eran propios, o que fueron garantía o no de los acreedores de uno o de otro. Yo no sé si menor, pero lo que sí es cierto es que hay muchas disposiciones establecidas en el Código Civil que empiezan a generar sus efectos a partir de lo que le llamamos el pasaje en autoridad de cosa juzgada de la sentencia de divorcio. Claro. Deberíamos ajustar, si quieren seguir adelante con este proyecto, deberíamos ajustar todas esas normas y medir cabalmente las consecuencias que esas modificaciones puedan tener. A veces uno siente, con mucho respeto, pero a veces uno siente que algunas modificaciones legales son como apuradas o medio irreflexivas en cuanto a todas las consecuencias que esas modificaciones o esas nuevas disposiciones legales generan. Por eso no es que digamos, no se puede. Bueno, vamos a pensarlo, vamos a estudiarlo bien. ¿Usted, que está en el ámbito, ve que los tiempos son excesivos o corresponden esos tiempos? Sin lugar a dudas los tiempos son excesivos, y también es cierto lo que la exposición de motivos del proyecto contiene, que es que el divorcio causado, generalmente riñas y disputas o separación de hecho por más de 3 años, que son las causales mayormente invocadas, no siempre están presentes con la claridad que el Código exige. Eso es verdad. No puedo negar que eso se dibuja un poco, en realidad. Eso está sucediendo y se le tolera por los actores jurídicos sabiendo que... Y esto es la solución que se ha encontrado para responder ante esa excesiva duración que puede tener el divorcio por mutuo consentimiento o el de sola voluntad de uno de los cónyuges previsto en el Código. Pues modifiquemos eso y no hagamos este salto al vacío tan grande. ¿Qué le dice su experiencia? ¿Han aumentado los divorcios en este último tiempo, en estos últimos años? No, yo creo que han disminuido la cantidad de divorcios, consecuentemente con la disminución, creo yo, de la cantidad de matrimonios. La ley de unión concubinaria, que vino a solucionar o a reconocer jurídicamente una situación de hecho, también pecó de algunos errores y de algunas consecuencias indeseadas. Yo me caso y yo puedo elegir el régimen patrimonial que va a regir esa sociedad conyugal, porque yo puedo hacer antes capitulaciones matrimoniales o después la disolución de la sociedad conyugal. Sin embargo, en la unión concubinaria no puedo elegir el régimen patrimonial. Se inicia una unión concubinaria y los bienes adquiridos durante la unión concubinaria con el esfuerzo de ambos son sí o sí de ambos. Bueno, por recompensa o por lo que sea, pero pertenecen a ambos integrantes de esa unión concubinaria. Y no podemos, los unidos en concubinato, no podemos presentarnos y decir, no, yo quiero el régimen de separación. Es más, algún cliente me ha planteado, tenemos nuestra vida hecha, hace muchos años tenemos nuestros propios bienes, no queremos casarnos y no queremos entrar en un régimen. La única solución que a mí personalmente se me ocurrió es casarse y hacer la disolución de la sociedad conyugal. Claro. Al final, en lugar de fomentar, mejor dicho, en lugar de reconocer jurídicamente la realidad de unión concubinaria, los obligo a meterse. Hace la división correspondiente y resolverlo por esa vía. Exactamente. Es decir... Está clarísimamente planteado por el doctor Llanero las complicaciones que evidentemente, bueno, las trae aún dentro del sistema judicial, ¿no? Es decir, por algo hay un abogado de una parte, abogado de otra parte, y cuando la cosa se pone complicada, las visiones pueden llegar a ser diametralmente opuestas con respecto a una misma situación. Sí, y el gran tema es las pensiones alimenticias. Las pensiones alimenticias. Sí.
Yo creo que esa es la peor parte del sistema, o mejor dicho, del tema divorcio, que no está presente en el proyecto porque eso se sigue manteniendo en sede jurisdiccional. Lo que sí es lo peor es el tema del el mantener de rehenes de esa situación a los menores, de los dos lados, porque esto no es un tema de género ni de función dentro de la familia. Este es un tema de las personas y hay gente que sabe manejar ese fin de esa relación afectiva y hay gente que lo sabe manejar menos. Y en el medio se mantienen los chiquilines y eso es lo menos deseable, por cierto, de este proceso. Bueno, vamos a agradecerle mucho al doctor Gastón Llanero, director del Colegio de Abogados, el que haya llegado esta mañana aquí a Arriba Gente, para comentarnos un poco sobre las discrepancias, los puntos en los que no ven tan viable este divorcio convencional administrativo. Recordamos a ustedes que es un proyecto de ley presentado por el diputado nacionalista Alex Jumpierres. Muy amable, doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, muy amables. Cerramos por aquí la entrevista con el doctor Llanero.